Hola gente, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre las series temporales. ¿Te interesa? Vamos a ello. En este video vamos a tratar los siguientes temas: ¿qué son las series temporales? Su importancia, patrones comunes, métodos básicos de análisis y pronóstico, herramientas y software, aplicaciones prácticas y por último, errores que podríamos cometer. Primero que todo, las series temporales son una secuencia o conjunto de datos numéricos ordenados en el tiempo. Pero, ¿por qué esto es así? La razón es que estas mismas permiten analizar cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo. Imagínalas como si fuera una máquina del tiempo económica. Estas nos ayudan a ver tendencias, ciclos y hasta esos cambios irreales que suceden en cierto tiempo. Con esto mismo que ya sabes, podríamos tomar decisiones más sabias en el presente y hacer predicciones para el futuro. Es básicamente como adivinar el futuro económico en pocas palabras. Dentro de esas series temporales encontramos patrones que son súper interesantes. Un ejemplo de estas son las tendencias, que vendrían siendo cambios que se mantienen constantes en el tiempo, ya sea que suban o bajen los números. Luego está la estacionalidad, que se identifica por elementos que se repiten una y otra vez, como las estaciones del año o los meses. Es como un ritmo natural que sigue la economía. También tenemos los ciclos, que son oscilaciones periódicas de mayor duración que las estaciones, pero son menos regulares. Tenemos el ruido o aleatoriedad, que es el cambio irregular, que no puede explicarse por los patrones anteriores y se debe a factores no controlados. Y por último tenemos los efectos de calendario. Se refieren a variaciones en las series temporales asociados con eventos específicos del calendario, como feriados o días laborales. Para entender mejor todo esto, podemos usar métodos para analizar y predecir lo que viene. Por ejemplo, tenemos la media móvil, que suaviza los datos y resalta las tendencias a largo plazo. Tampoco olvidemos la suavización exponencial, que le da más peso a lo que pasa últimamente. Bien, ¿qué tal si te hablo de la regresión lineal? Entiende esta misma como si trazáramos una línea para predecir lo que va a pasar en el futuro. Antes de ciertos aspectos que te voy a explicar, hay un método que la mayoría debería saber, que divide las series temporales en sus partes principales: tendencia, estacionalidad y residuos. Esa es la descomposición. Asimismo, los modelos ARIMA, que consideran la autocorrelación en la serie y las diferencias entre valores, resultan efectivos para pronosticar datos con estacionalidad o tendencias complejas. Imagínalos como magos que pueden pronosticar con estacionalidad o tendencias complicadas. Sería como leer la mente de la economía. Para todo esto, contamos con herramientas y softwares muy amplios pero con una utilidad muy grande, como R, SAS y SPSS. Solo piensa en estas como una capa protectora a nuestras series temporales. Con ellas podemos visualizar datos, detectar tendencias, estacionalidad, ciclos y cambios importantes. También nos ayudan a predecir lo que viene. Ojo, si bien estas pueden lucir como una de las más beneficiosas y útiles, en todo caso siempre hay que tener una buena vista entrenada. Ahora bien, me voy a pasar a explicarte uno de los puntos más importantes. Estas series temporales tienen un montón de aplicaciones prácticas en la economía. Nos ayudan a prever el crecimiento económico, la inflación, la tasa de desempleo y hasta el precio de las acciones. También nos permite entender el valor de las divisas y los precios de los bienes y servicios. Solo piénsalo como saber el precio de todo en el futuro. Obvio, entendiendo de que debe ser alguien atento
y que se esfuercen en entender estas mismas. Claro, a veces podríamos ingresar ciertos datos y cometer errores al analizar estas series. Por ejemplo, en el caso de no tomar en cuenta la estacionalidad, nuestras predicciones podrían tener un rendimiento muy inestable que no tendría posibilidades de volver a la normalidad. También algo muy importante es que debes tener en cuenta la tendencia de los datos y esa aleatoriedad que siempre está presente. No puedes solo tirar las cartas sin una estrategia previa, ¿comprendes? Para finalizar este video, que de verdad espero haberte ayudado, me interesaría saber en qué utilizarías todo lo que te ofrecí acerca de las series temporales. Realmente me gustaría escucharlos a ustedes también. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya sido útil. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nada. Los quiero mucho.